Bien, entonces, como les decía, hemos dejado esta temática al final, ¿verdad? Lo que último como tema debíamos revisar, las motivaciones y repercusiones de las sublevaciones indígenas del siglo XVIII. Lo hicimos en la clase anterior, tomando en consideración que está muy ligado a los estamentos, castas y clases de la época colonial, y tomando en cuenta que el sistema económico y las teorías tiene que ver mucho con el primer tema que estaremos viendo la siguiente unidad, que se refiere al mercantilismo, esta última parte. Entonces vamos a ir puntualizando. Primero, la pregunta: ¿cómo piensan que era la economía de la época colonial? ¿Qué sistema económico tenían? ¿En qué se fundamentaba la economía de la época colonial? ¿Alguna idea? ¿Cómo será la economía, o cómo fue, mejor dicho, la economía de la época colonial? ¿En qué se fundamentó? Recordemos un poco todo el proceso que vimos en la unidad anterior sobre Brasil, sobre el proceso de colonización. ¿Cómo será la economía de la época colonial? ¿Ideas, opiniones? ¿O ni ideas ni opiniones? ¿Qué creen ustedes? Privilegios. Ya había un sistema de privilegios, evidentemente se ve eso en las castas, pero ¿en qué se fundamentaba? ¿De qué, por decirlo así, cómo ganaban dinero? Si hablamos de economía, hablamos de justamente eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea? Exportaciones, quizá. El comercio es fundamental. ¿Quién dominaba el comercio? Recordemos a los brasileños, o en el proceso que estuvimos viendo. La colonia. Solo, mejor dicho, los colonizadores. Solo la corona española ganaba réditos a través del comercio porque dominaban los puertos europeos. Eso no olvidarse. Ya voy a ir puntualizando, pero de todos modos, la explotación en las minas, la explotación de la agricultura, y específicamente para la corona española, la hacienda y este sistema de haciendas fue el ingreso fundamental de su economía. Realmente la corona española solo se basó en sus colonias. El momento que caen las colonias, acaba el poderío español. La economía de las colonias americanas estaba estrechamente ligada a la gran explotación de materias primas y a la producción agrícola. Esto no podemos dejarlo de lado, aun cuando lo tengamos en mente. La economía colonial estaba directamente ligada a la explotación de materias primas. Donde la producción agrícola es la más fuerte. La corona española manejaba un monopolio del tráfico comercial. Entonces, dentro de esta consideración está ligada a esta perspectiva, pero como ya decía la compañera, realmente el comercio le permitía tener ganancias a la corona española. Pero este comercio era monopolizado, monopolio de la corona española. Con un solo puerto, la distribución de la materia prima dentro de España se volvía más sencilla y por ende el control de impuestos y tasa de los mismos también era mucho más sencillo. Había puertos americanos autorizados, pero había un puerto en Sevilla, donde llegaban todos los cargamentos. Sin embargo, los intereses comerciales y económicos del resto de los países de Europa comenzó a generar conflictos. No es que los ingleses se quedaron conformes con que todo tenga que pasar por España y de ahí llegar
a los demás países europeos, específicamente Holanda y sobre todo Inglaterra, todo el Reino Unido en general, tenía conflictos con estas perspectivas. Así mantenía su economía España y el poderío en general. El dinero que España empleaba para financiar sus guerras provenía en gran cantidad de los recursos de América, por lo que la corona española se fundamentó demasiado en sus colonias, lo que también le generó un declive al final. Porque España no se mantuvo como imperio, o mejor dicho, como un reino donde había la posibilidad de competir con los demás países, porque los demás van a tener posteriormente hegemonía y sabemos que España no es una de las grandes potencias, tiene un resurgimiento, pero no ha sido a partir de la caída, de la destrucción, de la ruptura con sus colonias. Realmente todo obtenían de este elemento. Este modelo de monopolio generó una serie de guerras en Europa. Estas guerras particularmente también le permitieron a los independentistas generar una lucha contra la corona española. Es decir, España tenía guerras internas dentro del territorio europeo y además se iban generando nuevas gestas libertarias, lo que generó el declive. A pesar de esto, continuaba siendo una metrópoli donde se concentraba el poder y donde la capital era central para el resto de Europa. Es decir, que tuvo muchos inconvenientes España, sobre todo estas guerras con el resto de Europa, pero aún así seguía siendo una potencia. A pesar de los intentos españoles de monopolizar el comercio, porque la idea principal de España era generar este monopolio y realmente se dieron cuenta que el proceso de ganancia que tenía España era por los impuestos. No era solo la materia prima, porque si yo tengo la materia prima, pero no tengo los compradores, no sirve de mucho. Había una gran necesidad de productos que provienen de América que realmente se generaba como lucrativo el tener el control y el dominio de los puertos, que era sumamente importante. A pesar de estos intentos, las guerras generaron un problema para España y al final tuvieron que firmar un tratado, el Tratado de Utrecht. Este tratado se genera por una consideración específica. El rey de España no tenía sucesor y tenían una alianza directa con los franceses en cuestiones de reinado y suben los reyes borbones que gobiernan hasta la actualidad España. Por lo tanto, se llega a un acuerdo para que el sucesor sea de los borbones, que proviene de Francia, y así no haya inconveniente. ¿En qué consistía el Tratado de Utrecht? Principalmente, la Guerra de Sucesión Española hizo que tuvieran que permitirles a algunos países que tengan también puertos, sobre todo a Inglaterra. España debió entonces ceder ante las potencias del norte de Europa los puertos. Cedió entonces España en el Tratado de Utrecht algunos o la posibilidad de que los demás tengan puertos. Podemos ponerlo como el comercio de monopolio. Y comenzaron a generarse puertos como el de Inglaterra. Nuevos puertos. Esto del tratado y la sucesión española
el rey que gobernaba en la época. Todos esos elementos vamos a irlos complementando. Por eso les decía que este tema nos permite guiarnos hacia nuestra nueva unidad. Eso es lo relevante de esta perspectiva. Así que no vamos a ahondar mucho en temas específicos, sino generalmente vamos a tener la idea de la economía de la época colonial. Con la ascensión de la dinastía de los Borbones en el siglo XVIII, los monarcas españoles dieron pie a una serie de reformas calificadas como borbónicas. Recordemos que esas reformas afectaron también a la colonia y generaron la sublevación o levantamiento de algunos grupos indígenas. Cuando veíamos nosotros el caso de José Gabriel Condorcanqui, que adoptó el nombre de Túpac Amaru II, la influencia de las reformas borbónicas hizo que estos grupos se levanten. Entonces, es realmente esta época la que va generando este proceso de cambio. La sucesión española y que ya no tenían una hegemonía, por lo tanto, no tenían mayores ingresos, porque los ingresos mayormente eran de los impuestos. Si la colonia no tiene para pagar los impuestos, si no podemos tampoco cobrar impuestos porque el único puerto ya no va a ser el único, sino van a haber más, va decayendo la economía española. ¿Qué consistían estas reformas borbónicas? Principalmente obtener los recursos de las colonias que ya no podían obtenerlos del comercio en Europa. Vamos a ir puntualizando algunos elementos. Primero, antes de llegar a esto de las reformas, tenemos que puntualizar que en el siglo XVII la élite criolla había concentrado una gran cantidad de recursos y tierras, quienes dominaban realmente esta consideración de la economía en la colonia. Élite criolla para el siglo XVII ya había concentrado una gran cantidad de recursos. Gran cantidad de recursos y tierras. Por lo tanto, como sabemos, ¿en qué se basaba ya directamente en América la economía? En la hacienda. La hacienda era el fundamento económico de la época colonial y más aún dentro de los virreinatos. Estas élites criollas que tenían poderío económico se vieron afectadas por las leyes borbónicas. Algunos habían podido hasta acceder a cargos administrativos y así fortalecieron el comercio local. Entonces los criollos realmente fortalecieron este comercio local. Gracias a la élite criolla se dio el fortalecimiento del comercio local. ¿Qué sucede con este comercio local? Se ve afectado en el siglo XVIII por las leyes borbónicas, por la ascensión de los Borbones al dominio del reino español. Las reformas borbónicas afectaron realmente a esta consideración. Reformas borbónicas afectaron directamente a las élites criollas. Esto también es una consecuencia de estas reformas borbónicas, el proceso de independencia en nuestros países. Dos elementos entonces que debemos puntualizar como los que van a degenerar en la independencia de América Latina. Primero, los levantamientos indígenas, que veíamos que se suscitaron dentro del territorio en el siglo XVIII, pero también habían sucesos desde el siglo XVII. Dentro de esta consideración, la élite criolla va
asumiendo una gran cantidad de recursos y tierras que fortalece el comercio local y que sobre todo les da estatus. Estas élites criollas se ven afectadas por las leyes borbónicas del siglo XVIII y comienza realmente a darse un declive de la corona española desde la propia élite criolla. Dentro de esta consideración, entonces, vamos a puntualizar y cerrando ya esta perspectiva, estos elementos que degenerarán, como les digo, en las independencias. Hay tres elementos importantes dentro del sistema económico. La primera perspectiva, las guerras internas en Europa. España le sucede en el siglo XVIII la dinastía de los Borbones, lo que cambia de reformas. La élite criolla se ve afectada por estas reformas, además los levantamientos indígenas. En el ámbito local, hablando de la economía, la producción agraria y la explotación de materia prima manejada por las élites delinearon una dinámica económica de América. Entonces, en el ámbito local, realmente la producción agraria y la explotación de materia prima, todo esto liderado por las élites, determinan el sistema económico propio de América. Durante la época virreinal en las colonias se habían creado grandes latifundios y relaciones similares a las del feudalismo, pero con una conformación propia dentro del contexto local, a través de la hacienda, a través de la encomienda, a través de las plantaciones. Por lo tanto, ya hablando directamente del sistema, podemos decir que es latifundista. Este sistema latifundista obviamente se basa en la tierra y tiene una perspectiva parecida a la época medieval. ¿Qué sucedía en la época medieval? Los grandes feudos eran lo que se arrendaba la tierra para su cosecha y había que pagar un impuesto. Así funcionaba dentro de esta consideración, pero a través de otro método, el método de la encomienda, de la hacienda, de las plantaciones, es cómo se manejó las tierras en América, principalmente a través de la explotación de la esclavitud en nuestro territorio. Entonces, una de las consideraciones es este sistema latifundista, el que funcionó dentro del territorio en el ámbito local. Debemos centrar también la idea de que el esclavismo fue importante en los primeros siglos del coloniaje y se mantuvo hasta el siglo XIX. Entonces, otro elemento a tomar en consideración, esclavismo. Porque ¿quién iba a trabajar la tierra? ¿Quién iba a trabajar en estos grandes latifundios, en estos grandes territorios? Directamente van a ser los esclavos, ya sean indígenas o afros, sea que le llamemos que tienen la posibilidad de la encomienda o no, siguen siendo de modo esclavo. Entonces, el latifundio realmente era la forma en la cual se daban estas conformaciones en la época colonial, donde creo yo que la hacienda es el elemento clave aquí para considerar. Obviamente la encomienda también. Se puede decir que las colonias españolas en América funcionaron dentro de los postulados de la teoría mercantilista que predominaba en Europa. Ya voy a plantearles qué es esto del mercantilismo para que lo anoten, pero por ahora vamos a puntualizar. Podemos decir que el sistema
era un sistema latifundista. Recuerden que estamos viendo teorías y sistemas económicos, entonces en cuanto a la economía podemos sintetizar que el sistema es un sistema latifundista y que la teoría que se manejaba es la teoría mercantilista. Vamos a visualizar, como les digo, pero de todos modos esta consideración está directamente relacionada. Dentro del contexto local, cómo funcionaban los latifundios a través de la encomienda, la hacienda y las plantaciones, que ya hemos visto estas significaciones. La intervención del Estado controlaba todo y acumulaba metales preciosos. Vamos a visualizar entonces. La idea es la acumulación. Muchas de las cosas que se encuentran todavía dentro de esta perspectiva en España y todo su reinado han partido de sus colonias, que es el punto más relevante y crítico a esta consideración de lo que entendemos directamente dentro de la perspectiva de la época colonial y que debemos ser críticos en esta consideración. Si vemos, y como les decía, lo que vamos a revisar la siguiente clase, en realidad en el siguiente tema, es propiamente el mercantilismo europeo. Por lo tanto, es importante este tema que nos va cerrando la visión de lo que se refiere propiamente a la economía colonial. Entonces, teorías y sistemas económicos. ¿Qué teoría principalmente se maneja? El mercantilismo. ¿Y qué sistema? El latifundista, aquel sistema en el cual la encomienda y sobre todo la hacienda es el motor de la economía. ¿Por qué razón? Porque la economía se basa en las materias primas y la producción agrícola, que se puede exportar a Europa y tener el control y el dominio de los puertos, pero esencialmente está fundamentado en la perspectiva de esta acumulación de materia prima. ¿Qué entendemos por mercantilismo? El mercantilismo se dio entre el siglo XVI y el XVIII y es un sistema de explotación a través del comercio, como el comercio, el monopolio. Monopolio y dominio unificado de la posibilidad de tener un control de todos los puertos. Eso era lo que quería España. Vamos a tener un control del puerto porque a través del puerto tenemos ganancias. Si monopolizamos los ingresos a Europa, entonces vamos a monopolizar el dinero. Y que estaba regulado por el Estado. Lo llamamos periodo de acumulación primitiva. O específicamente es el primer paso hacia el capitalismo. El capitalismo que conocemos ahora, que es la acumulación de capital, capital es trabajo más bienes, deviene del mercantilismo de la época colonial. El mercantilismo es la acumulación primitiva, la forma en la cual se pudo acumular. Voy a mostrar una imagen que estaremos visualizando y bueno, esta pregunta la realizaremos la siguiente ocasión, pero miren específicamente aquí. Esto es el mercantilismo. A través de los grandes galeones, dominando, como se ve en el mapa, los puertos, se obtenía acumulación principalmente de metales preciosos y el intercambio a través de los impuestos que generaban estos puertos, se generaba ingreso económico. Ese era el sistema, la teoría por la cual se fundamentaba la economía colonial, el mercantilismo. Esta imagen sintetiza todos estos elementos. ¿Sí? Alguien que no haya puntualizado, por favor, copien. Estos elementos recabaremos posteriormente, pero nos permite sintetizar
cuál era el sistema y la teoría en la época colonial, que va del siglo XVI al siglo XVIII. Principios mediados, en realidad, del siglo XIX también, porque la independencia, por ejemplo, del Ecuador se da en 1822, el primer grito en 1809, 1810, por lo tanto, es principios mediados del siglo XIX, ya se dan las independencias generadas a través de todo este proceso. Por eso decimos que el mercantilismo se genera dentro del siglo XVI al siglo XVIII. Y es de este sistema de explotación a través del comercio que podemos llamarlo un periodo de acumulación primitiva. Bien, jóvenes, ¿dudas, preguntas, inquietudes? Bien, chicos, les tomo lista y con eso podemos cerrar el video, Eduardito. Gracias. Vamos a ver la lista.